Capítulo 24. Observaba de forma atenta las líneas isoeléctricas que se formaban en aquel monitor de eventos cardíacos, elevación y descenso era el mismo ritmo que llevaban las líneas formando pequeñas figuras, marcando un valor entre 0,12 S y 0,20 S pulsaciones, lo que significaba algo bueno, al menos eso fue lo que le dijo una de las enfermeras, la cual ahora mismo estaba cambiando el suero del brazo derecho. En su mirada solo se mostraba seriedad y dolor, no importaba si eso era algo bueno, o si ya estaba estable, no estaría bien hasta que no la viera desconectada de esas máquinas. Eso era lo que pensaba Randy, sentado en una silla de madera a un lado de la cama. Sosteniendo entre sus dos manos, la suave mano de su madre Jo, aquella amable mujer y una de las personas más importantes de su vida que actualmente yacía dormida, sin indicios de querer despertar. Su atención estaba completamente en ella, mirando de vez en cuando las pulsaciones en la máquina por alguna irregularidad, y su pecho que subía y bajaba de forma lenta ante sus débiles respiraciones, empañando su mascarilla, muy atento por si en algún momento dejaba de hacerlo. En la habitación solo eran ella y él, así lo sentía, incluso ignoró por completo a la enfermera que le habló preguntando si quería algo de comer ajeno a cuando ésta abandonó el cuarto. Todo estaba en silencio, lo único que podía escucharse eran las pulsaciones de las líneas isoeléctricas cambiando de trayectoria, y de la máquina respiratoria que proveía oxígeno a su madre. En estos momentos, mientras acariciaba la mano de su madre con su pulgar, se hacía una única pregunta: ¿cuándo fue que todo se complicó? Realmente, y de corazón, pensaba que las cosas estaban yendo bien, sus madres tranquilas, él con sus amigos y volviendo a usar la máscara, todo normal. Pero la realidad es dura. Y ahora se lo estaba haciendo saber. Frunció el ceño. ¿Por qué ella? Otra pregunta que no tenía respuesta en este agobio de preocupaciones. Recordaba el momento cuando el villano Darkblade la hizo uno de sus caballeros, fue uno de los momentos más horribles de su vida, creyendo que la perdería. Y ahora, nuevamente, ella está pasando por otra situación donde su salud se ve involucrada. ¿Por qué? Eso era lo que no entendía. Su mamá no había hecho nada malo, era una mujer increíble, trabajadora, atenta a su familia, amable y querida por todos. Entonces, ¿por qué ella es la que tiene que pasar por estas cosas? ¿Por qué no mejor él? La vida tiene una rara forma de tratar a la gente buena, quizás es cierto lo que dicen, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, patrañas, simplemente estupideces. ¿Por qué no se lo da a los peores para probar si son dignos o algo así? Ya estaba divagando, eso es todo lo que podía hacer ahora para distraerse, pero no servía, de alguna forma todos sus pensamientos regresaban a ella, solo a ella. Como todo hijo no le gustaba ver a la mujer que lo crió, en ese estado y mucho menos en un lugar como este, quería llevársela a casa. Quería verla bien, quería abrazarla y decirle cuánto la amaba. Sintió su labio temblar, y se mordió, con mucha fuerza en un intento de desechar los pensamientos negativos. Apretó sus dientes, podía sentir sus ojos picar y como su vista poco a poco era nublada por las lágrimas, una por una se fue desbordando, deslizándose por su mejilla, cayendo sobre el dorso de la mano de Jo. No quería llorar, nunca le gustó hacerlo, por el simple hecho de no querer preocupar a nadie. Pero ahora, eso era lo único que podía hacer para tratar de calmar la angustia, y de tratar de olvidar el miedo. Llorar parecía ser la única forma de liberar las penas de aquel terrible momento. De pronto, el sonido chirriante de las bisagras lo alertó, la puerta poco a poco fue abierta indicando la llegada de alguien. Al cuarto había ingresado Miranda, la mujer de cabellos morados al igual que él, tenía un rostro sereno, pero sus ojos hinchados y su maquillaje levemente corrido daba indicios de que la calma era lo que menos tenía ahora. En sus brazos traía un par de emparedados y 2 bebidas en lata. No era sorpresa ya que no era secreto que la comida del hospital no era buena. Y su madre lo conocía bien como para saber que en un momento así, no comería. Volteó la cabeza, con su manga se secó las lágrimas, esperando que ella no lo viera, mientras su mamá se sentaba a su lado, en el borde de la cama y acariciaba su mano por encima. Eso hizo que volteara hacia ella, encontrando en esos ojos azules como los de él, calma, era todo lo que necesitaba. Ambos sabían lo que sentía el otro, son madre e hijo después de todo. Le sonrió, una pequeña sonrisa para indicarle de que estaba bien. Cosa que ella pareció captar al momento de extenderle uno de los emparedados. Al verlo la reacción fue inmediata, su estómago soltó un fuerte gruñido en forma de queja, quería ser alimentado. No era para menos, digamos que lo estuvo descuidando en lo que el resto del día, no recordaba haber ingerido algo en ese día.
Se concentró en el entrenamiento de la Dibu y Chad Noir, y después en esta situación, sí. Estaba hambriento ahora que por fin lo notaba. Otro gruñido, y por fin hizo caso, extendió su mano hacia el emparedado, agradeció a su madre, y comenzó a quitarle el papel plástico. Era un emparedado de jamón y queso, con lechuga, tomate, en pan cortado de forma triangular. Era uno de los muchos que podían conseguirse en máquinas expendedoras, muy ricas. No comas muy rápido, amor. Hizo caso a su madre, masticó de forma lenta y tragó de igual forma. Miranda asintió complacida por eso, y ella de igual forma le quitó el papel plástico para comer también, pues ella no se salvaba del hambre. Hable con su. Eso captó por completo su atención, deteniéndose a centímetros de darle otra mordida a su emparedado. Fue un ataque de ansiedad. Escuchó atentamente lo que dijo, y lo sorprendió, Eso no podía ser posible, ¿su mamá sufría de ansiedad? ¿Cómo fue que no notó algo así? Apretó con fuerza su comida, molesto por ser tan despistado en ese momento, estaba concentrado en otras cosas, que descuido de ella, Eso era terrible. Debido a este ataque, la presión sanguínea de su cuerpo bajó de repente, lo que causó que el flujo de la sangre al cerebro disminuyera, eso le provocó un desmayo. Y al momento de la caída, sufrió un fuerte golpe en la parte de la cabeza. Señaló la cabeza de Jo, donde estaban aquellas vendas. Pero Miranda pudo percatarse de los gestos de su hijo, sabiendo exactamente lo que pensaba. No es tu culpa, Randy. No lo era, para nada, ella no lo culpaba, y él tampoco debía hacerlo. Siento que sí, la descuide, debía haberme quedado con ella. No sé cómo arreglar esto. No sé qué hacer. Hijo, mírame, Randy, mírame. No tuvo de otra cuando Miranda lo agarró de las mejillas y lo hizo girar. No es tu culpa. Sus palabras fueron serias y sinceras a la vez, no dejando dudas que pudieran cuestionarse. Y es que tenía toda la razón del mundo, había cosas que simplemente no se podían controlar. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. A pesar del estado de Jo, me centré en el trabajo, creyendo ciegamente que ella estaría bien en casa. Negó, no podía culparla a ella, era obvio que su trabajo era importante, y además a pesar de eso, sabía que siempre se tomaba el tiempo de al menos mandar un mensaje para verificar el estado de Jo. En verdad, todo era culpa de él, de eso no había duda. Cerró sus ojos, ante las caricias que su madre daba sobre su cabello, algo que hacía siempre para tranquilizarlo. Lo recordaba, siempre que era niño. Dormir en su regazo mientras su cabello era acariciado. Lo único que queda ahora, es esperar, y confiar en que Jo se recupere, que abra sus ojos, y de esa forma, podemos darle todo el amor que se merece. Puedo curarla. Randy soltó de golpe, abriendo sus ojos mostrando seguridad. Claro que no había olvidado su poder, el arte de curar, poder que lo ha salvado en varias ocasiones tras cada lucha, y en cada momento que lo necesito, como puede ser en este caso. Lo sé. Conozco de lo que eres capaz, pero ahora. Te pido que seas paciente. Aunque cures a tu madre, no significa que despierte. Hijo, esto va más allá del daño físico, tu madre está herida en el ámbito psicológico. Miranda suspiró, dándole un beso en la frente. Por ahora dejemos que las cosas avancen por sí solas, que Jo esté a su ritmo, y cuando ella quiera despertar, la recibiremos con amor. La quiero lejos de aquí. Miranda asintió levemente y solo lo abrazó por el hombro. Ambos, en silencio, observaban descansar a Jo, que era lo único importante en toda esa habitación para ellos. Por la ventana del cuarto, el cielo anaranjado poco a poco se iba oscureciendo por completo, y las luces de la calle y de los edificios de París, se hicieron presente. Era difícil de creer que estuvieron todo el día en ese lugar. Comía un emparedado, un poco viejo he de aclarar, pero ¿qué se puede esperar de la comida de hospital? Al menos era comestible. Bueno, en verdad no era tan malo, estaba siendo muy duro con la comida, era tolerable, es la mayor crítica que podría hacerle. Además era de jamón con queso y lechuga, un pequeño punto extra. Estaba apoyado en la ventana, el viento de la noche lo relajaba un poco, con su celular en mano viendo algunas cosas para poder distraer la mente. Dio otra mordida a su emparedado, lo que estaba viendo en verdad. Era el programa web de chismorreo, aquel que solía dirigir Heidi, y no era por nada, simplemente le daba mucha calma escuchar a su amada, el verla entusiasta, y mucho más el escuchar todo lo que decía. Como que sus historias lo regresaban de nuevo a Norrisville. Había muchas cosas que olvido, como que a Delgadillo le gustaba vestirse de bebé vaquero luego de las clases, o que hacían los tacos con partes muestras de animales. O hasta el conserje, comiendo la goma de mascar de las bancas.
Asqueroso, simplemente asqueroso, y quizás no debió recordar esas cosas mientras comía, ahora él era asqueado, por lo que envolvió el emparedado en su envoltorio y se lo guardó en la chaqueta, será para después. Siguió escuchando, cada palabra que decía Eddie, cada historia, se la imaginaba en su cabeza. Se veía a sí mismo recorriendo los pasillos de la secundaria Norrisville, divisando cada escena de la que era narrada. Y se sentía extrañamente completo, era una agradable sensación. La sonrisa que se había formado en su rostro, después de todo lo que pasó en este día, era prueba de ello. Después de un tiempo, un par de horas para ser precisos, los golpes provenientes de la puerta captó su atención, esta fue abierta dejando ver a una enfermera. Era una mujer joven, quizás unos 20 y tantos, su cabello era negro atado en un rodete y su rostro estaba levemente decorado con un poco de maquillaje. Tenía las mejillas sonrojadas, su labio temblaba un poco, y sus manos apretaban con fuerza su falda. Estaba nerviosa, seguramente era nueva en esto, una pasante pobremente. Disculpen, el horario de visitas terminó hace rato, y el hospital solo permite que un familiar se quede para el cuidado del paciente. Así que por favor les pido que decidan quiénes de los dos se quedarán, gracias. Estaba en lo correcto, tenía nervios, el tono de su voz la delataba. Pero aún así, ambos asintieron y le agradecieron, cosa que pareció sorprenderla, y de cierta forma la alegró, retirándose con una sonrisa. Tan mal la habían tratando a esa pasante como para que se sorprendiera por un poco de amabilidad. Sí, su opinión sobre los hospitales no cambiaba. Yo me quedaré. Miranda fue la primera en decirlo, y ya se lo esperaba, por mucho que le gustaría quedarse, ella era la más apta por si algo pasaba. Así que solo pudo asentir ante lo dicho. ¿Necesitas que te traiga algo? Randy preguntó, a lo que Miranda solo movió su cabeza hacia los lados. No te preocupes, tengo algunas cosas en mi consultorio, ropa extra, cepillo de dientes y demás. Es bueno ser precavida en horarios extensos. Por la comida no pasa nada, puedo ir por un poco cuando quiera. Así que por nosotras no te preocupes. En cambio tú. Estaré bien. Fue su rápida respuesta. Como toda mamá no estaría tranquila con su hijo solo. A pesar de que sea un ninja con poderes mágicos que puede sacar cualquier tipo de arma de su traje. Eso de cierta forma le gustaba. La verdad no estaba conforme con irse y dejarlas ahí, quizás sea una de las cosas más difíciles que le haya tocado hacer. Pero aún así, se despidió con un beso en la frente, y de la misma forma con Jo, prometiéndole que vendría a verla apenas saliera el sol. Cuando dejó la habitación la expresión de Miranda decayó, se sentó en aquella silla, y sujetó la mano de su amada, apretando levemente, entrelazando sus dedos, colocando su otra mano sobre el vientre de Jo, acariciando de forma suave. Jo. Miranda murmuró el nombre de su amor, en un tono bajo, mientras su mirada no se apartaba de su hermoso rostro. No se había ido, cuando cerró la puerta detrás de él se quedó quieto, escuchando con sus sentidos mejorados como su madre decía el nombre de su mamá. Son momentos como estos en donde la impotencia más lo invadía, apretaba sus puños con fuerza, coraje es todo lo que podía sentir. Quería hacer algo, pero la situación era más de lo que podía pensar. El sonido de pequeñas pisadas lo sacó de sus pensamientos, pequeñas pisadas que solo le podría pertenecer a un animal alado, y no se equivocaba. Al final del pasillo, frente a una ventana se encontraba una pequeña paloma. El animal en cuestión destacaba por su llamativo color blanco, si era completamente blanca, y tenía los ojos de color azul. Ladeó su cabeza cuando sus miradas se cruzaron, parecía como si lo estuviera analizando. Era raro el comportamiento del ave, usualmente saldría volando por ver a un humano, aunque este en cuestión se mostraba curioso. Llevó su mano hacia su chaqueta y sacó el emparedado que anteriormente se había guardado, le quitó el envoltorio, y agarró un trozo que aplastó entre sus dedos, que luego lanzó hacia la paloma. Que ni lenta ni perezosa comenzó a picotear, y en un abrir y cerrar de ojos el trozo de emparedado se volvió en nada. Ahora su atención regresó a él, la paloma movía su cabeza, como si esperara algo. Alzó la ceja por eso, pero al final le dio lo que pedía, le lanzó el emparedado por completo y el animal lo sujetó con sus garras para salir volando por la misma ventana abierta de la cual había entrado. Fue un tanto curiosa esta situación, pero lo mejor era no darle tanta importancia como se esperaría. En cambio simplemente cerró la ventana por donde se fue aquella paloma y siguió su camino. Avanzó por esos blancos pasillos, de un aroma característico, cruzándose con algunos cuartos de pacientes cuyas puertas estaban abiertas, dejando a la vista su interior, trató de mirar lo menos posible, no le gustaba para nada ver a gente en ese estado.
Llego hasta el elevador y presiono el botón, se cruzo de brazos, viendo por la pantalla una flecha de color roja que marcaba hacia abajo. Cuando la flecha se detuvo, las puertas se abrieron, ahí adentro se encontraba un hombre sentado en una silla con una expresión que demostraba completo aburrimiento. ¿Arriba o abajo? Señalo hacia abajo, un tanto incómodo por la mirada del tipo. Él suspiró, pero asintió desganado. Cuando entró presionó el botón correspondiente y las puertas se cerraron. El silencio en ese pequeño espacio era uno de los más incómodos que había pasado en su vida. Solo se escuchaba el elevador bajando y la respiración muy exagerada del tipo. Fue un completo alivio cuando se detuvo y las puertas se abrieron, se despidió del tipo y sin esperar respuesta de su parte salió a las apuradas, respirando con exageración. El espacio libre se sentía bien. Aunque realmente había demasiado espacio y silencio, el piso principal del hospital estaba casi vacío, a excepción de alguna que otra persona sentada en la silla de espera próximos a ser atendidos. Se encaminó hacia la recepción, en donde se encontraba aquella mujer mayor de cabello rubio, como siempre atado en un rollete. Colette sonrió, apartó su mirada de su ordenador y levantó su mano en forma de saludo hacia aquel chico de cabello morado, quien no dudó en devolver el gesto de igual forma, con una pequeña sonrisa. Pon en pequeño Randy, ¿ya te vas? Asintió como respuesta de acuerdo, debió de ser un día muy largo para ti. Para ellas, siento lo que ha pasado, y les brindo todo mi apoyo. Agradecía esas palabras, en estos momentos era algo muy reconfortante. Meow. El repentino maullar captó inmediatamente su atención. Asomándose por debajo del escritorio, un par de orejas se dejaron ver, moviéndose de forma curiosa, hasta que los vio, unos orbes azules que lo miraban fijamente. Marieta, su pequeña gatita, había asomado su cabeza, haciendo sonar su cascabel con cada movimiento. Meow, otro maullido, y la gatita saltó a las piernas de Colette y de ahí al escritorio. Ella te extraño. Gracias por cuidarla. Colette sonrió al ver que la pequeña gatita de pelaje blanco y negro maullaba de lo más feliz, acercándose hacia Randy para recibir mimos de su parte. Extraño a su dueño. Acarició detrás de las orejas a la pequeña gatita recibiendo ronroneos de su parte. Obviamente no pudo tener a la gatita en la habitación con su madre en ese estado, los doctores y enfermeros no se lo hubieran permitido, así que Colette le hizo el favor de cuidarla, de esconderla mientras tanto, preferible eso a dejarla fuera o algo así. Abrió su chaqueta y metió a Marieta dentro, la cerró y solo observó cómo ésta se acurrucaba, cerraba sus ojitos, y ronroneaba suavemente. La abrazó contra su pecho y se despidió de Colette para cruzar aquellas puertas automáticas que se abrieron a su paso. Miró hacia arriba, leyendo las enormes letras sobre la entrada que decían el nombre del hospital, Hospital Lariboisiere. Bufo, puede que sea uno de los mejores hospitales, pero eso no significaba que esté tranquilo con respecto a dejar a sus madres ahí. Acomodó mejor a Marieta, se puso la capucha, y colocó sus auriculares para comenzar su caminata. La canción como un bateau resonaba en sus oídos, dándole un toque más de película a su andar. Miraba los edificios, aquellas estructuras le eran muy llamativas, no había ninguna que no le gustara. París era un lugar del cual no puedes cansarte de explorar, todo es una experiencia nueva. Incluso los locales, te metes en uno y ya no podrás salir sin curiosear los demás. Al igual que ahora, prefería caminar siempre que pudiera, o andar en bicicleta, maravillarse con su entorno de una forma más personal. Más en la noche, las calles siendo iluminadas por las farolas, el silencio, y la casi inexistente gente rondando por ahí, era una sensación de calma, tranquilidad, de paz, le gustaba mucho, más en un momento como ese donde solo quería relajarse. Donde se ponía a pensar. Que no quería estar solo, estaba en el Puente de las Artes, con su mano extendida iba tocando aquellos candados que representaban el amor simbólico de muchas parejas. Se detuvo cuando llegó a uno en específico, un candado de color azul marino metalizado, el candado de sus madres. Recordaba bien el día que lo pusieron ahí, fue luego de pasar su primer semana en París, él lo colocó ahí con ellas, en simbolismo de su amor como pareja y el amor que le tienen a él como madres, ese candado significaba su unión como familia. Una diminuta sonrisa se formó en sus labios, acariciando entre sus dedos aquel candado, no tenía pensado ir ahí, simplemente fue una coincidencia. Sus pies lo guiaron sin siquiera saberlo. Las cosas estaban mucho mejor antes. No podía dejar de pensar en eso. Puede que sea bueno que esté superando su pasado, y que esté dispuesto a hacer las cosas como antes, pero... al menos cuando estaba de necio, sus madres estaban bien. Yo soy André, el heladero del amor en París.
Randy dejó de prestarle atención al candado y volteó hacia la dirección donde sonaba ese canto. Ahí se encontró con un hombre que empujaba un carrito de lo más feliz son mis helados, de enamorados, de corazón feliz. Inexplicablemente el hombre tenía una vibra alegre bastante contagiosa. Algo característico era su apariencia, usaba una camiseta manga corta blanca con rayas azules oscuras, pantalones y zapatos oscuros. También, usa una boina azul oscura en la cabeza, una bufanda roja fina alrededor del cuello que ata en la parte delantera y un delantal azul. ¿Eh? Aquel hombre, André, dejó de cantar su canción cuando se topó con él. Detuvo su carrito, y sus ojos parecieron brillar de la emoción por verlo. Un alma joven, pone Nuit mi morado amigo, ¿no gustas uno de mis mágicos helados? André estaba por irse a casa, pero no hará daño atender a mi último cliente, los helados de André están para todos. ¿Helados mágicos? Recordaba escuchar algo así. André el heladero, era bastante famoso entre las personas enamoradas. Más con sus helados, que según dicen, son muy especiales. La verdad no sabe a qué se refieren con eso, pero si eso significaba poder comer esa golosina en estos momentos, no le importaba mucho. Así es mi pequeño amigo. Una gran sonrisa apareció en su rostro cuando lo vio acercarse. Dime, ¿crees en la magia? ¿Magia? Inevitablemente las imágenes de las esferas malignas, los troqueados, su poder Tengu, traje y demás cosas llegaron a su mente. Sí. Se puede decir que sí. La respuesta pareció gustarle a André, que rápidamente destapó todos sus helados. ¿Puedo saber a qué se refiere con magia? Los helados de André han unido el corazón de varias parejas en París. Señaló muchas fotos encima de su carrito, incluso una donde se encontraban la Dibu y Chad Noir. Mis helados derriten corazones. Soy el heladero del amor. Y algo me dice mi amigo, que debía llegar a ti. No estás pasando por un buen momento. André puede sentirlo en tu mirada, así que deja que por esta noche, mis maravillosos helados sean tu confort. Randy puso una mirada de incredulidad ante eso, quería creer que solo era una coincidencia. No le había dicho nada a este hombre, pero de alguna forma supo que la situación no era buena. Sorpresa, nervios, y algo de precaución, era lo que sentía. Pero no parecía malo, pero estaría alerta por las dudas. ¿Puedo saber tu nombre, mi estimado pelimorado? La pregunta lo sacó de sus pensamientos. Oh sí. Soy Randall. Andrea sintió, y terminó de destapar todos sus helados, para observarlos seriamente, y de forma muy concentrada. ¿Ocurre algo malo? Siempre que André ve a una pareja, o a una persona cuyo corazón está lleno de amor, los sabores vienen a mí de forma inmediata. Pero tú, mi amigo Randall, me tienes un tanto confundido. Tu corazón muestra amor, sí, pero es un amor pasado que te causa dolor. Es un poco difícil, una situación a la que André nunca se ha enfrentado. Andrea acarició su pequeño bigote, pensando seriamente en qué hacer. Sus helados le hablaban, le decían qué sabores necesitaba para la combinación, pero a la vez, se mezclaban. Solo puedo dejar que los helados hablen por mí. Y para su sorpresa, André se colocó una venda a los ojos. Era extraño, ¿podía trabajar así? Al parecer sí. Ya que de un momento a otro agarró un cono y comenzó a poner bolas de helado de diferentes sabores. Incluso la galleta fue perfectamente colocada. Cuando terminó se sacó la venda, y observó su creación detenidamente, para asentir, satisfecho. Sí, cereza, arándano y mora, una combinación nueva, llamativa. Especial. Él solo podía ver un cono de helado con colores bastante interesantes, pero no podía ver más allá de eso. No podía ver lo especial que le veía a André, aunque quizás eso era algo obvio. Pero él realmente se veía complacido con ese helado. Incluso cuando lo tuvo en sus manos, no veía más que una deliciosa golosina de atrayente color, pero no iba a comentar nada, no quería ser grosero ni tampoco quería romper la ilusión del hombre. Además, ese helado, más mágico que eso no puede ser. Puedo ver la confusión en tu rostro, mi querido amigo, pero debes saber que los helados de André funcionan de maneras diferentes, al igual que el amor. Hay muchos tipos de amor. Y cada uno puede significar una cosa. Había que admitirlo, la actitud positiva del hombre era bastante contagiosa, incluso diría que lo animó en tan solo unos pocos segundos. Agradeció, y sacó su billetera para pagar el helado. Al principio André no quiso aceptarlo, que era un regalo por ser su último cliente de la noche, pero le pidió que lo haga. No se sentiría cómodo consigo mismo si no lo hacía. Y así se despidió del hombre, agitando su brazo viendo cómo se iba con su carrito de helados, cantando su canción. Bueno, de nuevo estaba solo, pero esta vez con una deliciosa golosina, la cual iba a degustar con todo el placer del mundo.
sentado en la única banca del puente con la mirada fija en el agua, llevándose la primera cucharada a la boca, maravillado completamente por su sabor. No sabía si en verdad estos helados tenían una magia en el amor como dice André, pero que su sabor era mágico, no lo dudaba ni un poco. Un peu como un bateau. Qui trouve son equilibre entre les vagues, et le chaos cantaba a todo pulmón, siendo su voz lo único que se escuchaba en aquel solitario puente. Movía su cabeza al ritmo de la música, se llevó un trozo de helado a la boca y poco a poco lo fue comiendo un peu como un bateau. Maman dit que malgré les etv s'il faut continuer à sourire à la vie. Aquel fragmento de la canción le dio en qué pensar, recordando que era algo que sus madres le enseñaron desde pequeño. Dentro de su chaqueta Marieta ronroneaba, en un profundo sueño la gatita parecía disfrutar del cantar de su dueño. El tiempo pasó, no sabía cuándo exactamente es que estuvo sentado en aquella banca, el frío de la noche se hacía notar, y el helado había desaparecido por completo tras cada bocado. Ahora jugaba con la cuchara, haciéndola girar entre sus dedos, pensando en qué hacer, no quería ir a casa, la soledad del lugar solo lo terminaría por deprimir, y eso es lo que menos necesitaba ahora. Sacó su celular, la música seguía escuchándose por sus auriculares, desbloqueó la pantalla, y entró a los chats, buscando entre ellos al primero que llegó a su mente, más bien, a la primera. Ahí estaba ella, en su foto de perfil, mirando la cámara con su rostro inexpresivo pero con una paleta en su mano. Era una foto que le había tomado por sorpresa. Sonrió, una sonrisa que demostraba el cariño que le tenía. Se quedó observando la pantalla, al contacto, debatiendo en sus pensamientos si lo que estaba por hacer era lo correcto. No quería estar solo, pasar la noche en casa sin compañía. Además de su gatita, sería muy deprimente. Se mordió el labio, quizás por un momento pueda ser egoísta. Aunque, podría. Era mucho que pensar. Pero todo fue resuelto cuando una pequeña patita se asomó de su chaqueta y empujó su dedo hacia el símbolo del teléfono. Marieta se había estirado, soltando un bostezo. ¿Casualidad? ¿Accidente? No creía en eso. Quizás la pequeña se había dado cuenta de su indecisión y solo actuó. Acarició su pequeña cabecita, y ésta se volvió a dormir. Trago saliva, observó cómo la foto de perfil se ensanchaba y debajo la imagen del teléfono moviéndose. El tono de llamada se escuchaba entre el silencio. Hasta que de pronto hizo conexión. ¿Randy? La voz se escuchó como un pequeño susurro en su oído, provocando un fuerte escalofrío que recorrió su cuerpo. Hola. Kagami, ha pasado rato, ¿cómo estás? Cerró sus ojos, se dejó caer en la banca, su cabeza apoyada en el respaldo, dejando que el alivio invadiera su cuerpo. Estaba tranquilo al escucharla. Randy. Es bueno escucharte. Podía escucharlo en su tono siempre serio, había alegría, emoción. No he hecho mucho, la escuela, clase de esgrima, y de vez en cuando he salido con Luca y Juleka. Sí, los tres se han hecho un poco más cercano por sus interacciones, pero aún así, yo te extraño, Randy. Pasar el rato contigo eran una de las cosas que me gustaban. Guardó silencio, pero en su rostro se podía notar que estaba sorprendido. Sus ojos estaban abiertos enormemente, y su boca levemente, de verdad, de las cosas que menos esperaba es que Kagami, su amiga, y una chica a la cual le cuesta expresarse, aunque puede ser muy directa, dijera abiertamente que lo extraño. Sintió sus ojos picar, y su labio temblar, le llegó al corazón. Yo también te extraño. Confesó tras un rato de silencio a todos, a Luca y Juleka también, quiero pasar el rato con ustedes. Es solo que pasó su mano por su rostro. Las cosas de ninja me tienen ocupado, y el hecho de que debo entrenar a la Dibu y Chad Noir no me ayuda mucho. Lo entiendo, sé cuán importante es todo. Simplemente no te sobreesfuerces. No quiero volver a verte mal, ¿me oyes, Cunningham? Tu salud es lo primero. Asintió feliz, aunque ella no pudiera verlo. ¿Ha sucedido algo más en estos días? Ante la pregunta, su rostro decayó. ¿Su ánimo regresó a ser el mismo Randy? Preguntó al no recibir respuesta. No mucho. ¿Seguro? Randy, te conozco, sé cuando estás mal. ¿Qué pasó? El tono de voz de Kagami era de preocupación, cerró sus ojos, y su mano tembló. Realmente lo conocía, no podía evitar sentirse vulnerable ante ella, a pesar de ser solo llamada. Entre sus madres y Kagami, nunca podía actuar, siempre salía a flote lo que realmente sentía, y en ese momento era miedo. De hecho, su voz salió temblorosa, cosa que notó Kagami y inmediatamente. ¿Puedo verte? ¿Quieres decir ahora? Me gustaría. Pero es tarde, Randy, y no sé si mi madre. Kagami, no puedo estar en casa, no quiero estar solo ahora, no puedo.
Eso fue todo lo que necesito escuchar para saber que las cosas no estaban bien. ¿Crees que pueda? Dejaré la ventana abierta, iré preparando la cama. Kagami se escuchó firme, no dejando paso a ninguna palabra más, y colgó. Quedó mirando la pantalla de su celular fijamente hasta que ésta se bloqueó, pero sonrió, una diminuta sonrisa. Guardó su celular en su bolsillo, se puso la capucha, y cerró los ojos. Viendo por última vez el cielo nocturno, descansaría un momento. Se relajó, todo lo que había a su alrededor era silencio, quizás el sonido de algún grillo, o del agua moviéndose. Pero todo era relajante de alguna forma. ¿Será esto lo que necesita? ¿Tiempo a solas? No. Se conocía muy bien, y esta solo es lo que menos quería. Los ronroneos de Marieta en su pecho, era como una pequeña canción de cuna, poco a poco se fue sintiendo en confort, como si en cualquier momento se quedaría dormido ahí mismo. Pero de pronto el ambiente cambió, un fuerte viento azotó la zona provocando una sensación de alerta, seguido de un fuerte escalofrío. Abrió sus ojos. Su entorno era una infinita oscuridad, siendo lo único visible la banca donde estaba sentado y el mar frente a él. Su respiración se volvió agitada, y su cuerpo estaba en alerta. Era como si todos sus sentidos le pidieran a gritos estar alerta. ¿Alerta de qué? Eso era lo que no podía comprender, ni la situación en la que se encontraba. ¿Será una kuma? ¿Será una alucinación? ¿Alguna obra del hechicero? Tantas cosas. Pero nada concreto. Se iba a poner de pie, quizás si trataba de alejarse todo podría pasar. Hasta que el puente tembló, fuertes olas golpeaban la madera del mismo, el choque de la madera contra el agua resonaba, crujidos, y pedazos del puente se desprendían. Se sujetó de la banca, y apretó su pecho donde estaba su gatita, todo temblaba, y el agua se movía de forma violenta. Fuertes vientos se hicieron presente haciendo que cerrara con fuerza los ojos. Del mar una imponente figura se hacía presente, ante su visión levemente borrosa. Poco a poco aquella figura salía, el agua caía de su cuerpo, y su apariencia era más visible. Era una bestia, no había otra palabra para describirlo, era como una extraña combinación de una enorme serpiente con cabeza similar a la de un dragón y pequeños cuernos a los lados. Sin embargo, no era un dragón. No, más bien era un monstruo marino. Aquella gigante bestia, resopló por sus fosas nasales, gruñía con hostilidad, una de sus enormes patas se apoyó encima del puente, destruyendo algunos de los candados que ahí estaban puestos. Su cuerpo estaba estático, no se movía para nada, aunque intentara con todas sus fuerzas ponerse su máscara para al menos pelear, el sudor bajaba de su frente. Solo podía observar cómo el ser acercaba poco a poco su enorme boca, enseñando sus colmillos, cerró los ojos con fuerza, nada. Silencio total, abrió los ojos de golpe. Examinó su entorno, exaltado y respirando con dificultad, estaba sentado en la banca, los faros estaban presentes, el puente estaba intacto, y el agua estaba tranquila. Se llevó la mano a la cabeza, ¿fue una alucinación? Se preguntó Randy muy confundido por todo. Marieta en su pecho seguía durmiendo, si la gatita no mostró signo de estar asustada. Entonces la respuesta es un sí. Lo más probable es que se haya dormido por un corto tiempo y lo haya soñado. Estuve mucho tiempo afuera. Se llevó una mano a la cabeza. El viento de la noche ya podía sentirse. Será mejor que me vaya. Se puso de pie, lanzó la cuchara del helado a un bote de basura, y comenzó a caminar hacia la zona más oscura, donde un resplandor rojo se mostró seguido de tela negra envolviendo algo. Tranquilidad, era lo único que había en aquella habitación de decoración japonesa. Con una taza de té en su mano, Kagami Tsuragi yacía recostada en su cama, disfrutando de su momento a solas, prestando completa atención a la revista de modas que tenía con ella. En verdad este tipo de cosas no eran de su agrado, pero tenía la intención de aprender más sobre cómo se comportaban los adolescentes normales, según ella. Solo, para terminar por quedar decepcionada, estaba peor que antes. Con mucho desagrado dejó la revista sobre la mesita de noche, disgustada por haber comprado algo así. Pensaba en botarlo por la mañana. Sostuvo la taza de té con fuerza y dio un largo sorbo, dejando que el sabor del té verde la relajara, un poco amargo pero gratificante. Relajó sus hombros y recostó su cabeza en el respaldo de la cama. Miró el techo, tenía pequeñas decoraciones de dragones. Aquellas criaturas mitológicas le fascinaban desde pequeña. Volteó de nuevo a su mesita de noche, a su teléfono, hace rato que él la llamó. Y desde entonces no ha vuelto a saber nada. Como en todo este tiempo. Es como el inicio, su vida regresó a ser monótona, estudiar, ir a clases, y presentarse a eventos importantes.
Extrañaba pasar ratos con Randy, era lo único divertido en su rutina. Sonrió al recordar a ese pelimorado cómo entrenaban, y sus ocurrencias, su mejor amigo era único. Aunque ahora puede decir que tiene a Juleka y a Luca, los hermanos góticos son bastante interesantes, y su relación de momento pasó de ser conocidos a una amistad temprana. No es que le moleste eso. Agradecía poder tener más personas cercanas. Dejó la taza, se acomodó su yukata de color rojo y negro, y prestó atención a la ventana. Fue avisada cuando una brisa se coló en el cuarto. Y ahí lo vio, parado en medio de esta, su traje negro, su bufanda roja, y su pequeña gatita en brazos. Ninja estaba ahí. El enmascarado bajó a la pequeña, quien inmediatamente saltó a la cama, subiéndose sobre una almohada para bostezar y seguir durmiendo. Ellos se quedaron viendo, los ojos de Ninja estaban fijos sobre los de ella, y solo asintió, fue suficiente para él. Quien a paso lento se fue acercando, se subió por la cama, hacia ella, y la abrazó, recostándose en su pecho, a lo que Kagami los cubrió con la manta. ¿Cuánto ha pasado desde la última vez que viniste a dormir conmigo? Acarició su cabeza, sí, no era la primera vez que él se quedaba y dormía con ella de esa forma en esa noche de tormenta, me hiciste compañía. Mi madre está en el hospital. No necesito escuchar más, ni preguntar nada, lo abrazó con fuerza y fue correspondida de igual forma. Él solo ocultó su rostro. Este era uno de los momentos en donde Randy no podía mostrarse fuerte, donde sus verdaderos sentimientos salían sin que él lo quisiera. Podía sentir su cuerpo temblar, y sin poder evitarlo, lloró. Él se puso a llorar y ella solo podía darle consuelo. Estaría aquí para él. Tranquilo, Randy. Todo saldrá bien. Susurró Kagami, en un tono casi maternal. No era la primera ni será la última vez que lo viera así. Es un momento íntimo entre los dos. Y como todas las veces, le brindaría su compañía. Fin.